Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a hablar sobre el práctico número 35, normas para el manejo del quemado o el paciente quemado. Para iniciar las clases vamos a dar una pequeña definición hablando un poco de a qué se refiere quemadura. Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, eléctricas, el sol o radiación. Las quemaduras por líquidos calientes y vapor, los incendios en edificios y los líquidos y gases inflamables son algunas de las causas más comunes. Otro tipo de quemadura que pueden haber es por causa de una inhalación de humo o partículas tóxicas. A continuación, en el cuadro veremos la clasificación de quemaduras. Vamos a tener las quemaduras de primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y la de tercer grado. En ellas las vamos a dividir. La de primer grado, ¿cómo va a ser su aspecto? Va a ser una superficie seca, va a haber eritema sin extensión. El tejido dañado va a dañar la epidermis. Con respecto al dolor, ¿cómo va a ser? Va a haber una hipersensibilidad, dolor espontáneo mayor al contacto. La evolución va a epitelizar o cicatrizar en 3 a 5 días y no va a dejar cicatriz. El ejemplo de estos tipos de quemaduras se dan en las quemaduras solares. Las de segundo grado superficial, el aspecto va a haber ampollas y eritema. Tejido dañado va a ser en la epidermis y parte de la dermis. Con respecto al dolor va a ser un dolor intenso, hiperestesia al contacto y mayor espontáneo. Su evolución va a cicatrizar o curar alrededor de los 4 a 7 días y no va a dejar una cicatriz. En este caso se da en los líquidos calientes, aceite, agua, plancha y estufa. La de segundo grado profundo, su aspecto es punteado rojo sobre fondo blanquecino. El tejido que va a dañar va a ser la epidermis y la dermis completa. Va a ser un dolor hiperestesia al contacto, igual que espontáneo. Poco dolor en las áreas donde están anestesiadas al pinchazo. Su evolución va a depender de acuerdo a la extensión, ¿no es cierto?, al grado de quemadura que tenga. La curación va a durar de un mes o más, va a dejar cicatrices y puede precisar cirugía. En este caso es donde se realizan los injertos de piel. Estos tipos de quemaduras se van a dar en las quemaduras por llamas, fuego, cigarrillos, velas, quemaduras eléctricas o explosiones. Luego vamos a tener, y por último, la de tercer grado. Su aspecto se va a dar en la superficie seca y dura calor variable. El tejido dañado va a haber una destrucción de todo el espesor dermoepidérmico, afectación del tejido subcutáneo, los nervios y músculos. O sea, este tipo de quemaduras son quemaduras muy profundas y dañan hasta los músculos. El dolor es anestesia de la zona sin sensibilidad al dolor. La evolución es muy lenta, existe riesgo de infección profunda, precisa tratamiento quirúrgico y obviamente va a dejar mucha cicatriz. Este ejemplo o en qué se va a dar son en las quemaduras por grandes fuegos, quemaduras químicas por abrasivos potentes, por ejemplo la soda cáustica causa quemaduras de tercer grado ya que quema hasta nervios y músculos. Como verán en la imagen de abajo, vamos a ver cómo se divide las capas de la piel. Tenemos la epidermis, dermis y hipodermis y los tipos de quemaduras que es lo que nos va a dañar, ¿sí? Quemadura de primer grado, segundo grado y la de tercer grado. En el siguiente cuadro, en la siguiente tabla, van a ver la clasificación de las quemaduras según Bennman. Sus características van a ser el aspecto clínico, dolor, evolución, curación y resultado estético. Vamos a tener las de tipo A, que son superficiales,
Ahí van a aparecer las flictemas, que son las ampollas, color rojo, turgor normal. Después tenemos la de tipo A y B, intermedia, y luego tenemos la de tipo B total. Las de tipo B total son sin flictemas, color blanco grisáceo, sin turgor. En las de la A su dolor es intenso y las de tipo B son indoloros. Con respecto al tipo A y B va a haber entre A y B. Puede ser un dolor intenso y a veces puede ser indolor. La evolución, la de tipo A va a haber una regeneración y en la de tipo B es cara. La curación en la de tipo A va a ser una epidermización espontánea y la de tipo B cicatrización o injerto. Los resultados estéticos con respecto a la de tipo A son excelentes y la de tipo B son deficientes. ¿Cómo vamos a calcular nosotros el porcentaje o el grado de quemadura que pueda llegar a tener un niño? En este caso, se va a realizar por la regla del 9, donde vamos a, fíjense la imagen, hay una escala que va del año a los 15 años, donde la cabeza corresponde al 18%, cada brazo, miembro superior, corresponde a un 9%, todo lo que es tórax en un niño de un año al 32%, y ambas extremidades inferiores corresponden al 16%, y de acuerdo a eso va subiendo. También tenemos la regla de la palma, ¿sí? Otra forma de establecer la extensión de una quemadura en un niño es aplicando la regla de la palma de su mano, que considera que la mano del niño equivale al 1%, incluidos los dedos. El cálculo consiste en extrapolar ese 1% de la mano del niño afectado a la mano del que evalúa, y desde ahí a la superficie corporal quemada. La extensión equivale a cuántas veces cabe dentro de la lesión ese 1%, o sea, esa palma de la mano, extrapolando a la mano del que evalúa. Esa forma de calcular la extensión es útil cuando se trata de extensiones menores o pequeñas. Cuando recibimos al niño, ¿qué se debe hacer o cómo es el procedimiento? Recepción del paciente y evaluar el grado y profundidad de la quemadura. Vamos a lavarnos las manos, despojar al niño de la ropa quemada con guantes de examinación. Debemos quitar toda la ropa con cuidado. Examinar al niño en busca de lesiones traumáticas asociadas y valorar el estado de conciencia. Auscultar la entrada de aire en campos pulmonares. Calmar el dolor a través de la administración de analgésicos endovenosos a fin de prevenir el shock neurogénico. En muchos casos lo que se realiza cuando son niños y por ahí no se puede realizar una vía periférica, lo que se da es ibuprofeno, ¿sí? En jeringa, y muchas veces lo que se hace se mezcla con midazolam. Para que el niño mantenga una anestesia, ¿no es cierto? Y evitar el dolor durante la examinación. Valorar los sistemas respiratorios, circulatorios, neurogénicos y gastrointestinal, pesquisando signos de alarma. Reponer líquidos y electrolitos con catéter intravenoso de buen calibre. Hay en muchos casos donde se deben realizar, ¿no es cierto?, vías periféricas, o también llegan a un extremo de realizar una vía central, donde podemos pasar lo que son repositores para reponer lo que es el expansor plasmático. Puede ser un ringer de lactato, una hemacel, para, ¿no es cierto?, evitar lo que es la deshidratación y llegar al shock hipovolémico. Según esté comprometido vías aéreas superiores, se debe administrar oxígeno, calentando y humidificando, controlando saturación de oxígeno. En caso de síndrome inhalatorio, por ejemplo en los incendios, en los hogares o en algún lugar, se debe realizar intubación precoz.
Ubicar los electrodos, el manguito de presión no invasiva, sensor de saturometría y termómetro en zona no quemadas en lo posible. Colocar un catéter intravenoso de gran calibre, preferentemente no en la zona quemada. Iniciar reanimación de hidroelectrolítica con una solución de Ringer lactato a razón de 400 o 500 mililitros del área corporal hasta evaluar la extensión y profundidad de la quemadura. Comprobar pulsos rellenos capilar en extremidades con quemaduras circunferenciales cada 30 minutos. Colocar sonda nasogástrica y vesical de ser necesario. Administrar toxoide tetánico en niños con esquema de vacunación incompleta. Extracción de sangre para laboratorio y control radiológico. Retirar los guantes, lavado de manos y registrar en la hoja de enfermería todo el procedimiento y qué se realizó y qué se pasó a ese niño. Algunas recomendaciones que se pueden dar: bañar al paciente siguiendo las normas de asepsia y bioseguridad. El personal de enfermería debe usar bata, gorra, barbijos estériles para la atención de estos pacientes, ya que recuerden, al tener toda la piel, ¿no es cierto?, descubierta, por decirlo así, podemos producir mayor infección. La asistencia de enfermería consiste en balneoterapia a una temperatura ambiental de 30 grados, con sustancias antisépticas, luego secado y aplicación de sulfadiazina argéntica en crema, también llamada el Platzul o Iruxol crema. En este caso lo que se hace es un baño, una limpieza desde lo que es la punta de la cabeza hasta los pies, y lo que se hace es desbridar, retirar toda esa piel muerta, siempre y cuando se hace todo en un ámbito estéril. Preparación del ambiente: se trabaja con elementos propios y por unidad, colchón cubierto con plástico laminado, paquete estéril para quemados, sábanas, fundas, compresas, batas para las madres. Temperatura ambiental: una temperatura mayor a 25 grados para evitar hipotermia. Recuerde que la piel es protector, ¿no es cierto?, y aquello que regula la temperatura, y al no tener, cuesta más la regularización de temperatura. Cubrirlo para evitar injuria térmica. El ambiente físico debe ser limpiado y desinfectado todos los días, incluyendo paredes, mesadas y todo otro tipo de elementos. Estimular la ingesta de alimentos ricos en proteína, lo que favorecerá la constitución de la piel. Con respecto a las visitas, permanecerá un solo familiar por paciente que será instruido al efecto: no tocar al paciente sin lavarse las manos, no traer elementos del hogar, no tocar otros niños, etc. Elevar los miembros según las zonas comprometidas, ya que puede producirse, ¿no es cierto?, edemas en los que es en los miembros superiores, inferiores, ¿sí?, o en genitales. Bien, hasta ahí es todo lo que llamamos manejo del paciente quemado. Es un pequeño resumen. Otro tema que también nos tocaba hablar era del práctico número 36, que es el RCP en pediatría. Como cada tema, vamos a hablar un poco, ¿no es cierto?, de la definición. Vamos a decir que el paro cardíaco es la ausencia de la circulación sanguínea causada por una actividad cardíaca ausente o ineficaz, observándose la presencia de inconsciencia, apnea o respiración ineficaz y ausencia de pulso. Los objetivos de realizar el RCP es realizar la secuencia de RCP básica y avanzada en forma correcta y secuencial. Aportar a los tejidos de oxígeno, especialmente al corazón y el cerebro, mediante la restauración de la ventilación adecuada de una circulación efectiva. Administrar las drogas de paro en forma segura. Limitar a la máxima la discapacidad. Las nuevas guías de American Heart Association expresan el cambio
de la secuencia ABC a CAB, iniciando con las compresiones cardíacas de reanimación básica. Compresiones torácicas. ¿Cómo se va a iniciar? Iniciar el RCP con 30 compresiones torácicas en el caso de reanimadores para lactantes o niños. Proporcione 15 compresiones. En el caso de lo que es pediátrico, se realiza 30 compresiones y en lactantes y niños son 15. Lo que debe realizar es la apertura de vías aéreas. Tras las compresiones torácicas, se abren las vías aéreas con la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón o tracción mandibular. Lo que debemos lograr es una buena respiración. Si el niño o adolescente respira o reanuda su respiración efectiva, colocarlo en posición lateral de reposo. En el caso de que el niño o el adolescente no respira, debemos administrar 2 ventilaciones que hagan que el tórax se eleve. Tras 2 ventilaciones, reanude inmediatamente las compresiones torácicas. Luego tenemos una RCP avanzado donde va a aparecer la desfibrilación. Esta desfibrilación también son maniobras de RCP, donde el procedimiento debe ser realizado en forma secuencial en el siguiente orden. Evaluación de la respuesta, la respiración y activación del sistema de emergencia. Observar la capacidad de la respuesta, si el paciente está consciente o inconsciente, la presencia de respiración. Si él presenta respiración, hay que pedir ayuda. Comprobar la presencia de pulso, valorar presencia de pulso y localización según la edad en un rango de 5 a 10 segundos. Si no presenta signo de circulación, deberán empezar las compresiones torácicas. 3. Apertura de las vías aéreas. Permeabilizar las vías aéreas con maniobra de posición de olfateo o tracción mandibular. Retirar objetos extraños y aspirar las secreciones de ser necesarias. 4. Buena ventilación. Administrar la ventilación con dispositivos que pueden ser con mascarilla facial o con válvula, bolsa y máscara, o de boca a boca o boca-nariz en lactantes. 5. Evaluación del ritmo cardíaco. Determinar si es o no un ritmo desfibrilable. 6. Colocación de acceso vascular. Definir de la colocación de un acceso vascular de urgencia o utilizar el acceso disponible. 7. Desfibrilación. Uso de un desfibrilador manual o DEA efectivo. 8. Administración de medicamentos. Selecciona administración de drogas del paro. Las drogas más utilizadas en este caso suelen ser lo que es la adrenalina. 9. Manejo avanzado de las vías aéreas. Ahí se va a producir una intubación y el RCP con vías aéreas aseguradas. La evaluación. Evaluar en el niño lactante la respuesta de la respiración en forma simultánea. Si el lactante o niño no respira o solamente jadea o boquea, llama al servicio de emergencia. El profesional de la salud debe determinar rápidamente si el niño o adolescente está consciente. Estimular suavemente y preguntar, ¿está bien? Evaluar la respiración, color y movimiento espontáneo. Colocar al niño sobre una superficie rígida y plana. Si se encuentra en un establecimiento de salud, active el código de emergencia para pedir ayuda y traigan el carro de paro. Es de vital importancia establecer que el lugar o la escena sea segura para los profesionales de la salud y la víctima. Por ejemplo, debe movilizar al niño de un lugar en llamas, pérdida de gas o peligro de electrocución. La movilización del niño debe hacerse con mucho cuidado en caso de sospecha de politraumatismo. Pedido de ayuda. Si el niño está inconsciente y se encuentra solo, debería gritar pidiendo ayuda. Si alguien responde, deberá activar el sistema de emergencia, mientras el primer profesional continúa con la secuencia de RCP básica. No debe dejar solo a la víctima para buscar ayuda.
Si hay dos profesionales de la salud, el segundo reanimador deberá reactivar el sistema de emergencia y traer un desfibrilador automático. Si el reanimador está solo un paciente adulto o con una víctima de cualquier edad que colapsó súbitamente, debe solicitar ayuda y luego iniciar la asistencia. Si en la escena del paro se encuentra un solo reanimador y la víctima es un lactante o niño, se deberá realizar 2 minutos o 5 ciclos de RCP primero y luego llamar al sistema de emergencia. Comprobación del pulso. ¿Cómo vamos a saber que ese paciente tiene pulso? Comprobar la existencia del pulso durante no menos de 5 minutos y no más de 10 segundos. Localización del pulso. Podemos localizarlo, el pulso carotídeo o femoral en niños y el pulso braquial en lactantes. Si no se comprueba la presencia del pulso, ¿qué debemos hacer? Si en la escena del paro se encuentra un solo reanimador y la víctima es un lactante o niño, se deberá utilizar la relación universal de compresión. 30 compresiones, 2 ventilaciones, el cual es equivalente a realizar 5 ciclos o 2 minutos de RCP y luego llamar al sistema de emergencia, solicitando además que incluya un desfibrilador automático. Si el reanimador se encuentra acompañado, el rescatador debe iniciar el RCP siendo la segunda persona la que solicite el sistema de emergencia y la presencia de un desfibrilador automático. Cuando el segundo operador se encuentre en el sitio del evento, ambos efectuarán una relación de 15 compresiones y 2 ventilaciones. Si usted detecta la presencia del pulso pero la víctima no respira, proceda a realizar la vía aérea y realice una ventilación cada 5 a 6 segundos para adultos y una ventilación cada 2 a 5 segundos para lactantes o niños. Vuelve a verificar el pulso aproximadamente cada 2 minutos. En lactantes o niños con oxigenación y ventilación adecuada y existe pulso pero es menos a 60 por minuto con perfusión deficiente, comience las compresiones torácicas con ventilación. Las compresiones torácicas. ¿Cuál es el objetivo o para qué nosotros vamos a realizar compresiones? Restablecer la circulación sanguínea a los órganos vitales. La compresión torácica es uno de los pasos más importantes durante la reanimación, ya que permite que la sangre continúe circulando hacia el corazón, el cerebro y órganos nobles. Técnica de la compresión torácica. Sitúese al lado del niño. Evalúe que la víctima se encuentre boca arriba, posición supina sobre una superficie rígida. Retire las ropas que cubran el tórax. Si el niño se encuentra en la cama, coloque una tabla que abarque desde los hombros hasta la cintura y todo el ancho de la cama a fin de optimizar la compresión. Coloque la palma de la mano en el centro del pecho, desnudo entre los pezones, sobre el esternón, justo en la línea de los pezones. Línea imaginaria intermamilar. Colocarse verticalmente sobre el niño con los brazos firmes, extendidos y perpendicular al tórax. Colocar solo el talón de la mano sobre la mitad inferior del esternón, sobre la línea intermamaria y la escotadura, evitando el apéndice cifoide, ubicando los de la segunda mano sobre la primera entrelazando los dedos. Levantar los dedos para no ejercer presión sobre las costillas del niño. Comprimir rápido y fuerte presionando el esternón aproximadamente de 1 a 3 del diámetro antero-posterior a una profundidad de 5 centímetros. Al finalizar las compresiones, liberar la presión sobre el esternón.
permitiendo de esta manera que el tórax regrese a su posición normal sin retirar las manos del tórax. Comunicar al médico a cargo de la reanimación el tiempo transcurrido desde el inicio de las maniobras hasta su finalización. Mantener una permanente valoración y observación de las respuestas hemodinámicas del niño. Importante, se considera niño desde 1 año de edad hasta la pubertad. Entre los signos de la pubertad se observa el desarrollo de los senos en las niñas y la aparición de vello en las axilas, pecho y cara de los niños. Cuando el niño llegue a la pubertad, el personal de salud debe realizar las maniobras de RCP en adultos para la reanimación. En los niños pequeños utilizar una sola mano y en los niños más grandes 2 manos como en los adultos. Compresiones torácicas en lactantes. La denominación del lactante abarca desde el mes de vida hasta el año de edad, que serían los 12 meses. La técnica del masaje cardíaco en lactantes varía si el profesional es único o 2 operadores entrenados. Apertura de las vías aéreas. El objetivo es mantener las vías aéreas permeables. El procedimiento para realizar la técnica de inclinación de la técnica elevación del mentón, tener en cuenta que colocar una mano sobre el frente del niño y llevar con suavidad la cabeza hacia atrás, hasta lograr una posición neutra. El cuello deberá ligeramente quedar extendido. Al mismo tiempo colocar los puntos de los dedos de la otra mano bajo la parte ósea del maxilar inferior del niño, cerca de la punta del mentón. Elevar la mandíbula hacia arriba y afuera para abrir la vía aérea. Se deberá tener cuidado de no cerrar los labios y la boca, ni ejercer presión sobre los tejidos blandos, debido a que esta maniobra puede obstruir la vía aérea en lugar de abrirla. La inclinación de la cabeza, elevación del mentón, alivia la obstrucción de la vía aérea en los niños que no responden. Tracción de la mandíbula. La técnica de tracción de la mandíbula sin inclinar la cabeza es el método más seguro para permeabilizar las vías aéreas cuando se sospecha de lesión cervical, porque se puede realizar sin extender el cuello. Colocar 2 o 3 dedos por debajo de cada lado del ángulo del maxilar y levantar la mandíbula hacia arriba y afuera. El operador puede apoyar los codos sobre la superficie en lo que se halla el niño. Si mediante la maniobra de tracción mandibular no se puede abrir la vía aérea, privilegiar la ventilación utilizando la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón. Tenga presente no presionar los tejidos blandos debajo del mentón debido a que puede obstruir las vías aéreas. No utilice el pulgar para elevar el mentón. No se debe cerrar completamente la boca de la víctima. Buena ventilación. Promover de una mecánica respiratoria efectiva que conduzca a un intercambio de gases adecuado. Respiración boca a boca. Mantener la apertura de las vías aéreas mediante la inclinación de la cabeza, elevación del mentón. Comprimir la nariz de la víctima con los dedos, pulgares e índices sobre las manos que tienen sobre la frente. El operador debe tomar aire en forma natural, realizar posteriormente un sello hermético con el labio en torno a la boca del niño. Administrar una respiración de 1 segundo cada una mientras administra la respiración. Observa el tórax como para comprobar que se eleve. Administre una segunda respiración de 1 segundo y observe la elevación del tórax. Respiración boca-nariz. El operador deberá colocar su boca sobre la boca y nariz del lactante de manera que se forme un sello. Exhalar hacia la nariz y la boca del lactante, haciendo pausas para inhalar entre la respiración para lograr que el tórax se levante
en cada una de las respiraciones. Como verán arriba en las imágenes, en la imagen número 1, fíjense cómo se realiza el RCP en los niños, ¿sí? En los mayores de 1 año se realizan con con ambos pulgares, y en lo que es en prematuro, que es la segunda imagen, simplemente se realiza con los 2 dedos. Algunas recomendaciones. Si administra las respiraciones muy rápido o con demasiada fuerza, es posible que el aire se dirija también al estómago en lugar de los pulmones. Esto puede provocar distensión gástrica y consecuencias como vómito, aspiración o neumonía. Al fin de prevenir la distensión gástrica, debe asegurar que cada respiración dure 1 segundo. Administrar el aire suficiente para producir una elevación fisiológica del tórax. Cuando administre respiraciones a un niño, tenga presente administrar la cantidad de aire necesaria para elevar el tórax del niño. Bien, eso es todo. Cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Estos 2 procedimientos van a encontrar en el libro de práctica de 3er año. Muchas gracias.